Amados hermanos, buenas noches, que Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos estar en la casa del Señor para poder estudiar, para poder meditar, para poder reflexionar en aquello que Él nos dice al respecto de sí mismo. Es verdad que nuestro Dios quiere darse a conocer. Y nosotros solamente lo conoceremos en la medida en que Él se revela. El Salmo 19, por favor, vamos a abrir la palabra del Señor. ¿Qué dice el Salmo 19? El Salmo 19 es bien conocido por todos. Nos habla de dos predicadores. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay dichos ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Hasta aquí es el primer predicador que está hablándonos de un Dios. La Biblia nos dice que la creación, ¿no? Nos dice aquí que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos están gritando. Hay un Dios que nos creó. Los astros están diciendo, hay un Dios sin palabras, con su existencia. Ustedes ya se pusieron a pensar cómo los astros que están, parece que colgados, ¿no? ¿Quién los sustenta? ¿Cómo es que ellos no caen, no se juntan o no se dispersan? Pero todas esas cosas que están ahí, y no están a veces tan cerquita, están a veces hasta lejísimos. Se cuenta inclusive la distancia entre un astro y otro, y tal vez de otra galaxia. Se hablan de años luz. O sea, para llegar hasta allá necesitamos de viajar a la velocidad de la luz. Y no necesitamos viajar un día, necesitamos miles de años luz. Así es que hablan los científicos. Tal vez usted no se pone a pensar mucho en eso, pero cuando uno mira las estrellas, casi no se ve, porque claro, el cielo está generalmente para nosotros aquí en Lima nublado, pero vaya a la sierra. ¿Cómo usted va a ver los cielos estrellados, llenos de estrellas? Parece que las estrellas están diciéndonos, existimos, estamos aquí, porque hay un creador que nos hizo. Lo que el salmista está diciendo es que los cielos, ¿no?, anuncian, proclaman que hay un creador. Pero no solamente Dios se da a conocer a través de su creación, de los astros, de las cosas que están ahí, sino también nos dice aquí el versículo 7, la ley del Señor es perfecta, convierte el alma, restaura, regenera el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Entonces hay dos cosas. Hay dos, instrumentos que Dios está usando para darse a conocer. Nosotros podemos conocer y saber algo de Dios a través de su creación, pero también nosotros podemos conocerlo a través de su palabra, la ley del Señor. Entonces nosotros podemos conocer a ese Dios a través de esos dos predicadores, la creación y su palabra. Algunos llaman la creación como la revelación natural, o sea, a través de la naturaleza.
y a la revelación especial a través de su palabra. Entonces vamos a conocer a ese Dios a través de su palabra. Y hermanos, tal vez nuestra mente es tan limitada, nosotros somos finitos, Dios es infinito, la infinitud no cabe en nuestra finitud. Por eso, hermanos, conozcamos a nuestro Dios. Tal vez una de las virtudes más difíciles de poder entender es la ira de Dios, la santidad de Dios. ¿Saben por qué? Porque para nosotros la ira, la santidad, la ira de Dios parece que es un defecto. ¿Por qué? Porque nosotros relacionamos la ira con perder el control. Sin embargo, para Dios, Dios no tiene vergüenza. No es como nosotros, por ejemplo, cuando nos nace una verruga aquí en el rostro, ¿no? Uno quiere como cubrirlo, ¿no? Deja el cabello crecer para cubrir. O tal vez si tiene una oreja más grande que la otra, uno también medio que lo esconde, ¿no? Nosotros escondemos nuestros defectos. Y cuando Dios habla de su ira, Él no esconde esa virtud. Por el contrario, Dios quiere que sepamos que Él está airado contra toda injusticia. Entonces Dios es un Dios que se da a conocer sus atributos. Y a veces nosotros no conocemos, no entendemos bien sus atributos porque no meditamos, no leemos las Escrituras. Solamente para que tengan un ejemplo al respecto de la ira. ¿Ya pensó? Alguien comete una injusticia. Lo más natural es que nosotros también nos irritemos. Alguien está cometiendo una fechoría. Lo peor que podemos hacer es quedarnos insensibles, como que yo no he visto nada, no siento nada, no quiero saber de nada. Eso sí sería un defecto. Ver una injusticia que sucede y que nosotros nos quedemos callados como que no hemos visto nada. Dios, delante de toda injusticia, la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres. Entonces Dios es un Dios que no admite injusticia, no admite, digamos, rebeldía. Dios es un Dios que es delante de la injusticia, Él se irrita. Dios está irado. Y como dije, nosotros no queremos pensar en ese Dios que está irado porque relacionamos la ira con perder el control. Yo conté esto en San Juan, algo que sucedió con un pastor, un amigo nuestro, el pastor Getulio. Él cuando joven, él decía, yo no, hermano, tengo dificultad aún en perdonar a mi papá. Cuando yo era joven, nosotros vivíamos en una finca, mi papá tenía sus herramientas, trabajaba allá, y en cierta ocasión me pidió una herramienta, y yo estaba un poco separado, yo dije, papá, ahora no puedo. ¿Para qué le dije eso? Mi papá se airó. Lo primero que él encontró fue un martillo y él me lo tiró, me rompió la costilla. Y él dice, eso me dolió tanto, tal vez más me dolió el hecho de que mi papá haya perdido el control porque yo le respondí. Entonces, hermanos, vean, muchas veces nosotros perdemos el control, no sabemos controlar nuestras pasiones, no conseguimos controlar ese tipo, esos sentimientos y cometemos cosas peores. Entonces la ira, Dios dice que es un Dios airado, pero Dios no perdió el control. Él no se deja dominar por eso, por la ira. El problema es que nosotros sí. Hace tiempo, hermanos, allá en San Juan del Lurigancho, yo oí una noticia, hacía mucho tiempo atrás. Un taxista salió a trabajar. Cuando regresó a la casa, por algún motivo que se había olvidado algo en la casa, él había salido a trabajar, volvió a la casa y encontró a su esposa con otro hombre.
Y aquel hombre que era bueno en el barrio, era conocido, daba, ¿no?, caramelos a los niños, muy amable con los vecinos. Él en cierta ocasión, pues, ¿no?, como esa, él cogió un cuchillo y mató al hombre. Y él no escapó, no se escapó, él, después de haberlo matado de rabia, porque él encontró a su esposa en una situación que él no esperaba. Fue traicionado y él no perdonó eso y mató al hombre. En un arrebato de ira mató a ese hombre. Y después de haberlo matado, él estaba con el cuchillo en la mano todavía y él dijo: ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Un hombre que era conocido por el barrio, tranquilo, perdió el control. No huyó, se entregó. Y él decía: no admito que cometan un tipo de esos, pero tampoco debería haberlo matado. Y él pagó, claro que pagó. Ahora el asunto es que nosotros perdemos el control. Dios no. Dios dice que está airado. Y es más, vaya usted, por ejemplo, a Romanos capítulo 1, versículo 18, y vean cómo nos dice el texto. El texto nos dice que la ira de Dios se revela, y vean que está en tiempo presente, no está en pasado. Entonces, la ira es una manifestación de la santidad, de la perfección de Dios. Dios no admite injusticia. Y Dios no admite injusticia inclusive hoy. Bueno, entonces nosotros podemos conocer los atributos de Dios, como su ira, su santidad, su amor, su misericordia, su bondad. Todas las virtudes, pero en extrema, digamos, potencia está, ¿no?, se manifiesta en Dios. Ahora, en esta noche, si nosotros queremos entender un poquito sobre la santidad de Dios, me gustaría entonces que juntos, por favor, leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 14 al 24. Dice así el texto: también os rogamos, hermanos, que llaméis la atención a los que andan desordenadamente. Hermanos, aquí Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, y les está dando algunos mandamientos. Y yo te pregunto ahora, ¿usted ya hizo eso? Dice: hermanos, os rogamos que llaméis la atención a los que andan desordenadamente. ¿Usted ya lo hizo? ¿Usted ya vio a alguien tal vez que anda por ahí medio desordenado? ¿Usted ya le ha dicho algo o usted prefiere no hacerlo? Pablo está diciendo: hermanos, si usted ve a alguien andando fuera del camino desordenadamente, llámenle la atención. Y a veces no lo hacemos, ¿no? Pero ese es un mandamiento de parte del Señor. Otro: que estimuléis a los desanimados. ¿Usted ya ha ayudado, ha exhortado, ha intentado animar a alguien que está desanimado? Otro mandamiento, ¿no? Dice aquí: que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, más bien procurad siempre el bien entre vosotros y con los demás. Otro mandamiento: estad siempre gozosos. ¿Usted siempre está gozoso o siempre está de mala cara? Buenos días. ¿Cómo así? ¿Qué de bueno tiene este día? Miren, está todo nublado. Miren, hay huelga. Miren, están quemando no sé qué. Siempre está cascarrabias el tipo.
Parece que todo le apesta, nada es bonito, todo es feo. Y vean, Pablo dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Uy, ¿lo hace? Más mandamientos. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otro mandamiento, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Cuántos hermanos se han dado cuenta cuántos mandamientos hay? Aquí hay varios mandamientos. Apartaos de toda clase de mal. Y a partir del versículo 23, vean lo que dice. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, hermanos, el 23, es el deseo de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo desea? Que Dios, que ese Dios de paz, santifique a estos hermanos. O sea, si él quería eso, seguramente él oraba por eso. Todo lo que nosotros deseamos generalmente lo expresamos a Dios. Cuando usted se siente mal, con dolor de cabeza, la primera cosa que usted hace, cuando es creyente, claro, ¿no? Usted dice, Señor, ayúdame a soportar este dolor de cabeza, o de lo contrario, quítamelo, Señor. Usted lo primero que hace es pedirle al Señor, porque eso es lo que desea. Y lo que deseaba Pablo aquí para estos hermanos de Tesalónica es que el mismo Dios, él decía, yo quiero que Dios, el Dios de paz, los santifique. Entonces, hermanos, tenemos que entender que la santificación es una obra que Dios efectúa. Porque tal vez usted piensa que usted tiene que trabajar para santificarse. Pero el asunto es que es Dios quien santifica. Ahora, el problema es que muchas veces no entendemos, sí, pero si Dios nos santifica, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que Dios va a efectuar? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo Dios me va a santificar? Yo no tengo nada que hacer. Yo no estoy diciendo que usted no tiene nada que hacer. Lo que estoy diciendo es que el trabajo de santificación es de Él. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Nosotros queremos tal vez meditar en esta noche y aprender. Continúa diciendo el texto, el que os llama es fiel y cumplirá su palabra. Dios hará eso. Hermanos, si Dios se ha propuesto salvarte, Él te va a santificar. Dios, el mismo Dios que nos salva, nos santifica. Ahora yo quiero que usted piense un poquito en el pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, ¿se acuerdan? Más o menos ustedes deben haber leído el libro de Éxodo, ¿no? Entonces vamos, por favor, el libro de Éxodo en el capítulo 3, en el versículo 18, nos dice la escritura más o menos así. Tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, o sea, al faraón, ¿no? El Señor, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado. Por tanto, nosotros iremos ahora 3 días de camino por el desierto a ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Más adelante en el capítulo 5 también vamos a encontrar cuando ahora Moisés y Aarón están hablando con el rey, van a decir, deja salir a nuestro pueblo para que celebremos, para que hagamos una fiesta en el desierto. Les pregunto, claro que cuando Dios habla con Moisés, cuando lo llama, ¿se acuerdan? En una llama, un fuego que no se apagaba allá en el monte Horeb. Nosotros cantamos, ¿no? Allá en el monte Horeb, la zarza ardía. No sé si saben ese corito. ¿No lo saben? ¿Cuántos saben ese corito? ¿No saben ese corito? La hermana sabe, ¿no? ¿Cómo dice? Allá en el monte Horeb, la zarza ardía. ¿Qué más?
Sí, entonces allá en el monte Horeb, ¿se acuerdan? Moisés había estado 40 años en el palacio cuando mató a un egipcio y separando a dos israelitas que estaban, ellos no lo aceptaron como autoridad y ahí Moisés se enteró que prácticamente todos sabían que él había matado y se estaban avisando seguramente, no contaban, oye, Moisés mató a un egipcio. Entonces Moisés dijo, uy, ahora le van a avisar al faraón y el faraón, que yo tengo protección, no soy ahijado de él, me van a matar. Y él huyó para el desierto. O sea, 40 años él estuvo en el palacio y él quería ayudar a sus coterráneos, al pueblo de Israel, quería ayudarlos. Y ahora él pensó que él podría hacer alguna cosa, pero sin embargo, ahora él huye y está en el desierto. Estuvo 40 años en el desierto, como un pastor de ovejas o pastor de cabras. Estando pastoreando, Dios va a llamarlo. Y cuando Moisés ya tiene 80 años, Dios le dice, Moisés, quiero que saques a mi pueblo. Lo libres, porque he visto el lloro de ellos, el sufrimiento de ellos. Quiero llevarlos a una tierra amplia, a una tierra prometida. El propósito era llevarlos a una tierra prometida. Pero ¿saben qué? Antes de entrar a la tierra prometida, Dios no quería que entraran de cualquier manera. Ellos para entrar a la tierra prometida tendrían que aprender lo que es la verdadera adoración. Y es por eso que cuando Moisés va al faraón le va a decir, ¿no? Deja ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificios. Entonces, en el desierto ellos aprenderían cómo agradar a Dios, cómo presentarse a un Dios que es un Dios airado contra el pecado, cómo yo puedo presentarme delante de la presencia de un Dios santo. Y lo que Dios va a hacer primero, va a ser una obra de gracia. El pueblo de Israel no merecía ser libertado, pero porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios fiel que cumple su palabra, le había prometido a Abraham que tendrían una gran descendencia y ellos llevarían el conocimiento de Dios a todas las naciones. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve para el lugar que voy a mostrarte, haré de ti una gran nación, te voy a bendecir y tú serás una bendición a todas las familias de la tierra. Dios le dice eso a Abraham. Y él es fiel. Ahora su pueblo está esclavo, pero el Señor va a decir, yo quiero que mi pueblo salga y realmente haga, no, primero se establezca en la tierra donde yo les voy a dar. Pero antes de entrar, ellos tendrían que aprender a estar en la presencia del Señor. Entonces, ¿y cómo lo harían? Final, hermanos, el último capítulo del Éxodo, por favor. Éxodo, aquí al final, se nos dice que Dios llamó a Moisés y el capítulo 40, Éxodo 40, se nos dice que Moisés, por mandato de Dios, él va a construir un tabernáculo. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando Dios va a sacar a su pueblo, lo libra con 10 plagas sobre los egipcios. Una vez que ellos son libertos, ellos se alegran. ¿Cómo un pueblo de 2 millones de personas puede sobrevivir en el desierto? Solamente por el poder de Dios. Hermanos, ellos salen y Dios se manifestaba en el monte. ¿Saben qué nos dice el libro de Deuteronomio, de Éxodo? Que Dios hablaba con Moisés, es verdad, en el monte. Todo el mundo tenía miedo de tan siquiera mirar esa montaña, porque en esa montaña era una especie de un volcán. Estaba todo oscuro, como si una nube oscura lo cubriera. Dice relámpagos, truenos, parecía fuego que salía de ahí. Todo el mundo le tenía miedo. Y el pueblo le va a decir, Moisés, habla tú con Dios. Y ellos tenían miedo hasta de mirar a la montaña. Ahí estaba la presencia de Dios. Ese Dios que sacó a su pueblo de Egipto
se manifestaba glorioso. Y Moisés iba a hablar con Dios. Ahora, Dios le va a decir a Moisés, Moisés, así como cada uno, cada familia tiene su tienda, tiene su casa, yo también quiero estar cerca de ustedes. Yo quiero estar al lado de ustedes. Y Dios le dice a Moisés, construye para mí una casa, una tienda. O sea, lo que se llama el tabernáculo. Era la casa de Dios. Y Dios le va a dar instrucciones en cómo sería o en qué lugar estaría ese tabernáculo. Entonces estarían alrededor las otras tiendas según sus tribus. La presencia del Señor estaría en ese tabernáculo. Pero el Señor va a decir, no es cualquiera que va a entrar a mi casa. Y Él determinó cómo sería esa tienda. Él también distribuyó los utensilios, la mobiliaria, o sea, los muebles. Dios dijo todo. Y Dios va a decir, no es cualquiera que puede entrar a mi presencia, a mi casa. Y Dios va a decir, yo quiero una familia que sean mis siervos, que cuiden mi casa. Y va a ser la familia de Leví. El único que podrá entrar a ese cuarto especial, a esa sala donde estaría Dios hablando con ese representante, sería el sacerdote. Dios va a decir, ese lugar se va a llamar el lugar santo de los santos o lugar santísimo. Una vez por año el sumo sacerdote podría entrar ahí, nadie más. Y por eso, hermanos, cuando eso está en el Éxodo 40 y el versículo aquí 1 del libro de Levítico. No sé cuántos ya leyeron el libro de Levítico, hermanos. Bueno, a nosotros nos gusta leer muy fácilmente el libro de Génesis, Éxodo. ¿Saben por qué? Porque tiene bastantes historias, ¿no? ¿A quién no le gustan las novelas? Principalmente a las hermanitas, ¿no? Las historias, las intrigas. ¿Cómo se resuelve todo eso? Ahora, hermanos, ¿quién de ustedes, por ejemplo, anda en el ómnibus con el Código Civil peruano o con la Constitución peruana? Nadie. Es un libro que está lleno de leyes. Artículo primero, el ciudadano peruano, no sé qué, tiene un montón de mandamientos. A nadie le gusta. El libro de Levítico es un libro, por eso, difícil de leer. Es bien espeso. ¿Saben por qué? Porque está lleno de mandamientos. Y se llama libro de Levítico porque son órdenes, son mandamientos para esa tribu que estaría encargada de cuidar la casa de Dios. Un pastor mexicano en un retiro de adolescentes, ni siquiera de jóvenes, sino de adolescentes. Ellos, hermanos, se iban a un campamento y el pastor de jóvenes llevaba una ovejita. Ahí los niños, ¿no? Los adolescentes, ¡ay, qué bonito! Ajá. Cuando llegaban, hermanos, en la noche, este pastor decía a los niños, niños, cuando uno lee las escrituras, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. ¿Y saben qué hacía el pastor? Dice, antiguamente los judíos tomaban una ovejita como esta, colocaban, y él cogía la ovejita y colocaba las manos sobre la ovejita. El sacerdote tenía, ¿no? O sea, primero, el que llevaba la ofrenda para Dios tenía que colocar sus manos sobre la ovejita. Y él, ¿no? Coloca tus manos. Imagínate que tú eres un judío, un pecador que has hecho una cosa mala y tú quieres pedir que Dios te perdone. Tú sabes que Dios es un Dios que está irado. Ven, papito, entonces tú tenías que llevar lo mejor de tu ovejita. Llévalo. Coloca tus manos sobre la ovejita.
tus pecados, las cosas malas que tú hiciste, tú como cuando colocas tus manos estás como transfiriendo tus pecados a esa ovejita. Ya. ¿Te has arrepentido? Confiesa a esa ovejita que tú has pecado, has hecho eso y eso y eso de malo. Ya. Entonces el pastor agarraba un cuchillo y degollaba delante de los niños, delante de esos adolescentes, esa ovejita. Los niños se quedaban, hermanos, para nosotros, yo no sé si ustedes ya han matado una gallina, pero es la pena, ¿no? Pobrecita la gallina, le corta el pescuezo. Y a veces, eso ya sucedió a mi mamá, estaba cortando, se le pasó, mi mamá se asustó, ¿no? Le soltó a la gallina y salió corriendo sin cabeza la gallina. Es chistoso, pero hermanos, cuando se trata de una ovejita, da pena. Y cuando este pastor cortaba la cabeza de la ovejita, los niños se asustaban, porque casi ya no se ve eso, hermanos, ya no se ve, ya no vemos tal vez en los mataderos, no se ve eso, porque nos parece algo muy sangriento, muy sanguinario, eso muy cruel. Entonces, algunos papás se quejaron con el pastor y le dijeron: pastor, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre, pastor, hacer eso con niños? Viendo ahí matar a un animal. ¿Saben qué quiere decir el pastor? Hermano, ¿eso le escandaliza? ¿A usted le escandaliza ver a un ¿Saben? Fue un mandamiento del Señor. Dios mandó eso. Dios mandó que eso se hiciera en el Antiguo Testamento. ¿Por qué será que Dios tiene placer en eso? No, no es por eso. Solo que el Señor no solamente dio instrucciones de cómo debería matarlo. Dios también dio instrucciones diciendo: una vez que ustedes degollen al animal, separen la sangre, después sáquenle la piel, córtenle las patitas, examinen la ovejita. O sea, un montón de mandamientos para los levitas. Y Dios va a advertir bien a los levitas: háganlo como yo les estoy diciendo, porque esto es la vida de ustedes. Lo hacen mal, yo los destruyo. Dios está diciendo eso a los sacerdotes. Yo voy a destruir a quien lleva esto de manera liviana. Y ahí, ¿qué es lo que tenía que hacer entonces el sacerdote? Tenían que separar, tenían que examinar que el animal no estuviera por dentro con alguna enfermedad, ¿no? Debieran separar, cortar las partes, lavar las tripas, un montón de cosas, detalles, hermanos, que el libro Levítico a veces cuando uno lo lee, no lo entiende. Un monte de detalles. Y después, hermanos, tenían que colocar en un altar la leña, tenían que colocar entonces las partes bonito, por partes, y por último la cabeza. O sea, el animal debería ser tratado no de cualquier manera. Dios estaba dando instrucciones de cómo deberían ofrecer el holocausto al Señor. Entonces, cuando ellos terminaban de colocarlo, lo quemaban totalmente hasta que se torne ceniza. Alguien podría decir: tanta cosa, ¿por qué no se quema de una vez? Ya quémelo nomás. ¿Para qué se va a lavar, cortar la patita, botar la cabecita, si se va a volver de igual manera polvo? Hermanos, si es escandaloso, es muy sangriento ver un animal siendo muerto, Dios está diciendo: ¿eso les escandaliza? Imagínense lo que van a hacer con mi hijo. Van a matarlo. Eso es escandaloso. Pero también Dios, claro, se encargó de dar instrucciones cómo debería tratarse a ese animal que sería sacrificado, porque Dios quería que hasta ese animal, que podría ser, que debería ser, digamos, el instrumento de perdón, debería ser tratado con dignidad. Hay que tratar a los animales, pero cuánto más, si la oveja era tratado con dignidad, cuánto más debería ser tratado con dignidad su propio hijo. Pero los judíos, cuando lo mataron, hermanos, lo mataron de manera vergonzosa, humillante, y eso fue duro.
¿Te escandaliza que se mate un animal? Y no te escandaliza que maten, no te escandaliza que maten al Hijo de Dios. Entonces todo eso era figura de Jesús. Entonces el libro de Levítico nos enseña cómo el hombre puede presentarse delante de la presencia de Dios a través de un sacrificio. Por eso, ¿cómo comienza el libro de Levítico? Dice así: el Señor llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo. O sea, la presencia de Dios estaba dentro del tabernáculo. Nadie había entrado. Dios estaba ahí y llamó a Moisés. ¿Y qué le va a decir Dios a Moisés? Di a los hijos de Israel: cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda al Señor, podrá hacerlo de ganado vacuno u ovejuno. O sea, el Señor espera que haya gratitud en las personas que saben o entienden que Dios los libró de la esclavitud. Hermanos, esto representa muy bien para nosotros lo que Dios hace en nuestras vidas. Lo que Dios hace es sacarnos del mundo. Dios nos libra. Dios nos sacó del emperador, ¿no? De Faraón. Dios nos sacó, nos libró, nos hizo pasar por el mar. Nosotros nos fuimos bautizados. Nos dio una familia, estamos ahora en un desierto. Pero Dios nos tiene en el desierto con un propósito: que aprendamos a estar en la presencia de Dios. No es de cualquier manera. Entonces, esa libertación representa muy bien nuestra justificación. Hemos sido librados del poder del diablo. Dios nos ha sacado del mundo y nos ha dado vida. Nos ha declarado perdonados, pero Dios no se conforma apenas con perdonar nuestros pecados. Dios quiere que nos acerquemos a Él. ¿Se acuerdan los que estuvieron en el seminario? Entiende muy bien lo que estoy diciendo, porque Dios no apenas nos perdona nuestros pecados. Si apenas Dios nos perdonase nuestros pecados y nos dijese: ya hijito, ya te perdoné, no me voy a olvidar porque tú has creído en Jesús, ahora entonces puedes irte nomás. Seguramente mal salimos de la presencia de Dios. ¿Qué va a pasar? Vamos a pecar de nuevo. Si apenas Dios nos perdona nuestros pecados, nosotros vamos a pecar nuevamente. Pero Dios nos quiere cerca. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos que Él no apenas nos libra de nuestros pecados pasados, sino que nos da un nuevo corazón, para que nos acerquemos, un corazón que le ama, un corazón que quiere estar en la presencia de Dios. Y eso se llama santificación. Nosotros somos justificados para ser santos. Por favor, podemos encontrar algunos versículos aquí que nos habla, por ejemplo, sobre la necesidad de que seamos santos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Alguien puede leer en la proyección, por favor? Yo creo que está ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Nos dice que sin santidad, entonces, de nada sirve que Dios te perdone tus pecados si tú no eres santo. Dios te ha sacado del mundo para que seas santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Otro versículo. Aquí se nos dice en Efesios. Primero vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Alguien que lea, por favor. Pues no nos ha llamado, ya que nadie lee, yo leo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a...
Entonces que nadie me venga aquí a decir, ya fui perdonado por Dios, ahora puedo hacer lo que quiera. No, nosotros hemos sido sacados de las tinieblas para que seamos santos. Entonces Dios nos ha llamado, nos ha sacado del mundo, nos ha llamado para salir. La palabra iglesia significa llamados para salir del mundo. Somos llamados de Dios, no para inmundicia, sino para santificación. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Qué dice? Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces nos llamó con un llamamiento santo. Otro texto está en Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1:4. Dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Si yo digo que Dios me escogió para salvarme, es para que yo sea santo. No me llamó para que yo viva y haga lo que quiera. No, Dios me llamó para que yo sea santo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Nos dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. ¿Y cómo es su Hijo? ¿Cómo es el Hijo de Dios? Sino un ser santo. Entonces nosotros fuimos llamados para que seamos semejantes a Cristo. Entonces lo que Dios desea también en nosotros es la santificación. Efesios capítulo 5, versículo 26. Vean, Efesios 5, 26. Dice, para santificarla. O sea, Cristo murió para santificar su iglesia, habiéndola purificado, ¿no?, en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, cuando Cristo muere, ¿se acuerdan del sacrificio de la oveja? ¿Se acuerdan? El sacerdote tenía que presentarse al lugar santísimo con sangre. De la misma forma, Cristo también, siendo Él el sumo sacerdote, también fue el sacrificio que se presentó delante de la presencia de Dios con su propia sangre. Ahora, ¿lo hizo para qué? Para santificar a la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Entonces lo que quiero convencerles, hermanos, es que somos llamados a que vivamos y deseemos la santidad. Dios nos saca del mundo para que aprendamos a estar en su presencia en santidad. Y es necesario entonces que en medio de todo eso se considere el derramamiento de sangre de Jesús. Bien. Ahora, hermanos, ¿una vida santa es necesaria para ir al cielo o no? Amén. ¿Y son santos ya? ¿Cuántos son santos? O sea, ustedes no van para el cielo. ¿Por qué no son? Si es necesario de santidad para ir al cielo, usted dice, ay, yo no sé si soy santo lo suficiente para ir al cielo. Tal vez por eso que usted no dice, ay, no. Pero si alguien me dice, no, no es necesario que seamos santos para ir al cielo. Si yo creo que no es necesaria la santidad para ir al cielo, entonces pueden estar seguros que el impío irá para el cielo también. Pero sí, sin santidad nadie verá al Señor. Sí, pero ¿y cuánto de santidad? Ahora está el negocio, ahora se puso un poquito más difícil, ¿no?
¿Cuánto de santidad nosotros necesitamos para ir al cielo? Tal vez esa es la pregunta, ¿no? Si digo que si es necesario alguna medida de santidad práctica, ¿será que eso anula la gracia de Dios? Si yo digo que es necesario la santidad práctica en alguna medida, ¿será que no es una contradicción, ¿no?, con la justificación por la fe? ¿Será que destruyo cuando yo creo que es necesario la santificación? Yo estoy destruyendo la seguridad que uno debe de tener de estar salvo. Claro que no, hermanos. En primer lugar, les voy a decir que es necesario una vida santa, y esta vida santa no anula la gracia de Dios. Por eso Pablo decía en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 10, por la gracia soy lo que soy. Aunque no yo, él va a decir, sino la gracia de Dios en mí. La gracia no es solo el perdón que pasa por alto nuestra maldad, también es el poder que produce bondad en nosotros. O sea, ese mismo Dios que por su gracia nos perdona, nos concede la misma gracia también que hace con que nosotros nos volvamos buenos. Por eso no se olviden, hermanos, que el Señor no solamente nos perdona nuestros pecados, sino nos da un nuevo corazón. Por eso el Señor Jesús le va a decir a Nicodemo, si no naces de nuevo, o sea, si no hay una regeneración dentro de ti, no podrás notar, no podrás percibir cómo Dios reina. Porque el hombre, cuando ve a su alrededor, la gente cada vez es más mala, la sinvergüencería está cada vez mayor, y uno dice, ¿dónde está Dios en todo eso? Parece que Dios ya perdió el control. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Dónde está Dios? El Señor Jesús dice, si tú no naces de nuevo, no podrás ver cómo Dios está actuando. ¿Quién gobierna? ¿Dios o el diablo? Claro que Dios. Porque el creyente no anda por la vista, no vive en función de las cosas que suceden por ahí. Él vive por aquello que Dios dice. Dios dice que Él reina, está sentado sobre su trono y la tierra es su estrado. Él es el que vive, Él es el que reina. Él no perdió el control. ¿Quién le puede decir a Él? ¿Quién le puede enseñar a Él? ¿Quién le puede corregir? Nadie. Dios sabe lo que está haciendo. Aún en los momentos más difíciles, nosotros tenemos que percibir que Dios está trabajando. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús fue crucificado? Alguien no podría decir, pero ¿dónde estaba Dios cuando su hijo estaba siendo muerto? No, Dios lo estaba permitiendo, estaba escrito, ya Dios lo había dicho. O sea, nada de lo que sucedió, hermanos, se escapó del control de Dios. Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás notar cómo a pesar de la maldad Dios está reinando, Dios gobierna. Y no solamente no podrás percibir el reino de Dios, sino también no podrás entrar en el reino de Dios. Eso Dios le va a decir, Jesús le va a decir a Nicodemo. Entonces, hermanos, es necesario en segundo lugar también una vida santa, y esta vida no contradice a la justificación que es solamente por la fe. La justificación se basa en la muerte de Cristo por nosotros y es el fundamento para nuestra santificación. O sea, porque yo fui sacado de las tinieblas como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, y eso me garantiza de que yo seré santificado, que Dios comenzó una buena obra y la va a perfeccionar. Entonces, el fundamento de mi
santificación es la justificación. Dios me justifica, Dios me separa del mundo para que yo viva una vida santa. Y no al revés. Y muchas veces nosotros pensamos, no, cuando yo sea bueno, ahí yo seré justificado. No, primero no viene la santificación. Yo voy a esforzarme para ser santo. Y cuando sea santo, Dios se va a alegrar y me va a perdonar. No es por méritos. O sea, la justificación precede a la santificación. La misma gracia que me justifica es la misma gracia que me santifica. Y en tercer lugar, la necesidad de una vida santa no destruye la seguridad que uno puede tener de ser salvo. Vean, nosotros decimos que la muerte de Cristo es suficiente para nuestra salvación. ¿Es verdad o no, hermanos? Ahora, noten bien, si Cristo murió por todo el mundo, presten atención a esto es duro. Si Cristo murió por todo el mundo, ¿por qué que todo el mundo no se va a salvar? Porque no todos creen, es verdad. Ahora, pero recuerden una cosa, si Jesús nuestro Señor murió por todos absolutamente, entonces yo voy a poder pensar, pobrecito Jesús, tiene buenas intenciones de salvar a todo el mundo, pero no va a conseguirlo. Jesús tiene buenas intenciones y en lugar de adoración es digno de lástima, porque Él quiere pero no puede. Hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. Lo que Dios se ha propuesto, Él lo va a hacer. Cristo Jesús va a decir, mis ovejas están en mis manos y nadie las arrebatará de mis manos. O sea, nosotros podemos tener una seguridad. Jesús no murió para hacer posible la salvación. Jesús vino para que la salvación sea un hecho, no apenas una posibilidad. Jesús murió para salvar pecadores que se arrepienten. Entonces, hermanos, tengamos la seguridad que si hemos mirado a la cruz, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos entendido que somos pecadores y que necesitábamos un Salvador, y hemos mirado a la cruz y hemos abrazado por la fe de Jesús, sepamos, tenemos vida eterna. No es una posibilidad, es una realidad. Jesús murió por todos aquellos que creen, que se arrepienten. Esa es la promesa del Señor. Usted tiene que creerla. Entonces usted puede tener la seguridad. No es por sus obras, es por la fe en Cristo Jesús. De la misma manera como Dios nos salva por la fe, también nos va a santificar por la fe. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Se acuerdan cómo usted se salvó? ¿Saben? Les voy a contar más o menos cómo fue ese proceso de salvación para que entiendan el proceso de justificación. Vean bien. Usted estaba perdido en el mundo. Usted no entendía que era pecador. Cuando alguien le decía, arrepiente sus pecados. Pero yo no robo, no mato, no. ¿Qué pecado? Sí, yo claro, todo el mundo necesita de Jesús. Usted piensa que matar es pecado porque está en la ley de Dios, pero usted se compara con los otros. Los otros tal vez han matado, yo soy una persona pacífica, tranquila. O sea, pensamos que el pecado es en función del otro. O sea, yo no he robado, o sea, no he cometido pecado de robo. Y pensamos que robo es solamente porque me apropié de algo de mi vecino. O sea, el prójimo. Matar es malo porque le hice mal a mi prójimo. Pensamos que el pecado es en función del otro. Cuando a decir verdad, hermanos, en la cuestión de pecado, nosotros ofendemos a Dios.
Ese es el asunto. No es que porque ofendí a mi hermano, no, es porque ofendo a Dios. Y la Biblia dice que Dios está ofendido, está airado, porque nosotros no lo honramos como deberíamos. A veces vamos a la iglesia como si le hiciéramos un favor a Dios, como si Dios estuviera diciendo: adóreme, por favor, adóreme, necesito de eso, que si no me adora me voy a sentir mal, me voy a enfermar. ¿Será que Dios necesita de ti? ¿Necesita de tu adoración? Nosotros, hermanos, necesitamos honrar a Dios porque Él es Dios. Si no le honramos como Dios, estamos ofendiéndole. Más o menos le voy a contar una ilustración. Si yo les digo: hermanos, mi esposa es una excelentísima cocinera. Uy, ella prepara que no sé. Mi esposa está escuchando eso. Ajá. ¿Y desde cuándo yo soy tu cocinera? Yo soy tu esposa. Yo no soy tu cocinera. Yo, queriendo honrar a mi esposa, no la estoy honrando como tal, la estoy honrando como cualquier cocinera. Y muchas veces nosotros queremos honrar a Dios y estamos honrándole como hacedor de milagros, como alguien que yo puedo, ¿no?, determinar que Él haga. ¿Desde cuándo, hermanos? Ese no es el Dios de la Biblia. Dios debe ser adorado con reverencia, con temor, con amor. Él es nuestro Padre. Y a veces no le honramos como Dios. Vamos al culto como quien hace un favor a Dios. ¿Desde cuándo Dios necesita de ti? Hermanos, por eso, como les digo, en Levítico, ¿saben qué va a pasar en el capítulo 10? Hubo 2 hijos del sumo sacerdote Aarón. Ellos cogieron de cualquier forma el fuego. Bótale fuego. Coloquen, vamos a quemar. Sí, vamos a prender ahí el candelabro. Sí, pero coge de cualquier. Prende un fósforo nomás. Hermanos, ellos llevaron livianamente la orden del Señor. ¿Saben lo que Dios hizo? Los destruyó. Dios los destruyó. Y cuando su papá Aarón vio eso, ¿ustedes creen que a él se quejó contra Dios? Dijo: Señor, ¿qué has hecho con mis hijos? No. Dios ya había advertido, había dicho: cuiden de hacer como yo les he dicho, porque esta es la vida de ustedes. Y Dios los mató. Hermanos, estamos delante de la presencia de un Dios santísimo. Tenemos que honrarlo como lo que Él es. Por eso, hermanos, cuando hablamos de santidad, tenemos que pensar exactamente en lo que Dios quiere. Y usted, para poder honrar a Dios, primero tiene que conocer qué es lo que Dios demanda. Cuando usted se convirtió, seguramente alguien les predicó, ¿no? Les dijo: miren, usted es pecador. Generalmente el pecador no entiende que él es pecador. Pero ¿cómo él va a entender cuando tú lo colocas delante de las demandas de Dios? Está escrito, ¿no? El Señor, Él espera que nosotros honremos a nuestros padres. Si usted no honra a su padre y su madre, está deshonrando no apenas a ellos, sino a Dios. Porque Él lo ha dicho. Si Dios dice: no matarás, no apenas está haciendo un mal a su prójimo, sino que Dios está siendo ofendido porque Él dio la orden y usted no está obedeciendo. Entonces, cuando percibimos eso, que no conseguimos cumplir la ley de Dios, nos sentimos entonces: ¿y ahora qué va a pasar? Y ahí nos hablan de Jesús. Él recibió el castigo por nosotros. Entonces, por la fe abrazamos a nuestro Salvador. Ahora, ¿se acuerdan de los mandamientos que estaban en Primera de Tesalonicenses capítulo 5? Y muchas veces, para entender la santificación, tenemos que entender la ley de Dios. Y ahí vemos que Dios hace demandas. Y tenemos que colocarnos delante: Señor, yo no, es verdad, tú ya me perdonaste mi pecado, me diste un nuevo corazón. Y demandas que yo, por ejemplo, me importe con mi hermano, que lo anime, que ore por él. Y yo no he hecho eso. Señor, perdóname. Yo quiero, Señor, obedecerte. Entonces, Dios dice: exactamente eso es lo que yo quiero. Que tú tengas un corazón sumiso, que reconoce que necesitas de mí. Y entonces, cuando nosotros entendemos nuestra distancia de Dios,
Dios nos va a decir, no te preocupes, mi hijo, ven. Dios nos perdona, nos purifica y Dios nos promete santificarnos. Santificarnos de tal manera que cuando muramos, seguramente ya estaremos con la santidad necesaria para poder estar en la presencia de Dios sin temor alguno. Entonces, nosotros somos santificados primero conociendo los mandamientos del Señor. Pero también, hermanos, somos santificados cuando nuestros hermanos oran por nosotros y nosotros también oramos. ¿Se acuerdan? Pablo decía, ¿no? Y yo también, ¿no? Deseo que Dios los santifique. O sea, Pablo oraba por eso. Ay, sí, o sea, yo soy santificado por la oración de los otros. En cierta manera sí, pero usted también tiene que orar. Y terminando, tenemos una promesa. Fiel es el que comenzó la buena obra. Él lo hará. Dios nos santificará. Es eso lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, nosotros somos justificados por la fe, pero también somos santificados por la fe. Nuestra santificación no se fundamenta en nuestra respuesta, sino en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios ha dicho que nos va a santificar y Dios lo va a hacer. Entonces, creamos en aquello que Dios ha dicho. No en nuestro esfuerzo, pero ¿será que yo voy a conseguir cumplir? Señor, yo no sé cómo hablar con mi hermano para corregirlo cuando él se aparte un poquito. No sé cómo hacerlo. No te preocupes por eso. Simplemente hazlo. Puede ser que tú no tengas la manera, pero sí, hazlo. Dios no quiere santificarnos como, digamos así, sin que nosotros hagamos nada. Así tampoco Dios no nos salvó. Dios nos salva y Dios espera que nos arrepintamos y creamos en Jesús. O sea, Él espera una respuesta de nosotros. De la misma manera también Dios nos santifica, pero no lo va a hacer, santifícame, santifícame, santifícame. No, no, Dios también nos ha dado su palabra. Yo debo conocer sus mandamientos. Debo orar. Y debo desear y confiar que Dios realmente me va a santificar. Es por la fe que yo me convertí, es la fe también por la cual nosotros seremos santificados. Es así que funciona, hermanos, la santificación. Que Dios nos dé gracia, nos dé sabiduría para que vivamos por la fe. Nacimos por la fe, creceremos por la fe y terminaremos nuestra carrera por la fe. Siempre será por la fe. Y la fe en el Cordero de Dios que nos purifica de todo pecado. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, en esta hora pedimos, Señor, que tu misericordia, tu fidelidad se manifiesten de manera plena, Señor. Que seas tú, oh Dios, hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra negligencia, que creamos realmente que tú, Señor, usas tu palabra, tus mandamientos, que tú usas la oración también de nuestros hermanos para que seamos también santificados. Santifícanos a través de tu palabra, santifícanos a través, Señor, de las oraciones de nuestros hermanos, santifícanos por la fe, Señor, en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.